ustedes. Iniciamos grabación. Un momento. Listo, iniciamos grabación. Vamos a escuchar la sustentación de Carlos Mendoza Martínez. Adelante, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Mendoza Martínez, pertenezco al grupo número 3. En esta ocasión le voy a hablar sobre las listas enlazadas. Ya en una anterior ocasión les habló mi compañero Juan Pablo Pájaro y Geraldine Carriazo sobre la entrada de datos y el mostrar datos. Pero bueno, voy a hacer un breve repaso sobre aquello que se dijo en una exposición pasada. Como vemos aquí, tenemos el análisis de entrada de datos, el cual en esta ocasión, como ya sabemos, es una estructura de datos en cual, por ser dinámica, no necesariamente deberíamos de saber cuántos números de datos vas a entrar, como es el caso de un vector o una matriz, sino en este caso, como es dinámico, puede ir agregándose más datos a medida que el programa va recorriéndose o va desarrollándose. También una parte importante es que con la estructura de datos podemos manejar por medio de direcciones de memoria en cual se da por medio de punteros. En este caso podemos ver que en esta ocasión podemos ver que se hace una comparación debido a la entrada de datos si se va a entrar el dato de primero o de segundo. Profe, puede en la siguiente. Aquí vemos el funcionamiento de datos en cual mi compañero Juan Pablo hizo una excelente gráfica en donde vemos las señales en cuáles son punteros y cómo se compone cada nodo. Como vemos, un nodo contiene un dato. En este caso, podemos ver en la primera gráfica cuando no se tiene ningún tipo de nodo en cual el encabezado tiene un valor nulo, que es el final de la estructura, y también el tipo de cómo se va agregando los datos de acuerdo a las diferentes situaciones que se van a presentar en el programa, siendo ya que si tengamos datos o que creamos la estructura desde cero. Profe, la siguiente. Aquí como vemos toda la estructura de datos y cómo se va componiendo. En este caso podemos ver que como estamos haciendo una lista doblemente enlazada, se tiene dos punteros, uno al siguiente y uno al anterior. En este caso lo que se busca es que entre dos datos y haciendo las comparaciones, una condición, se busque enlazar los diferentes tipos de punteros hacia siguiente y anterior para insertar un dato. En este caso queremos insertar un dato en el nodo entre el X1 y el XX0. Por lo tanto, se tiene que podemos insertar el dato XX2. Por lo tanto, este se enlaza con XX1 en el anterior y en el siguiente se enlaza en el XX0. Puede pasar a la siguiente. Y así pasaría con los diferentes tipos de conexiones. Y así se compone la estructura de datos que va siempre como una sucesión de diferentes punteros que, como ya lo he explicado, son las direcciones de memoria de cada nodo. La siguiente. Bueno, aquí tenemos el análisis en cual podemos ver los diferentes tipos de casos, el peor de los casos, el mejor de los casos y el caso intermedio. En este caso, como tenemos un while, tendríamos estos tres tipos de valores, y a nuestro compañero en la siguiente diapositiva podemos ver los diferentes tipos de ecuaciones, que sería 10n al cuadrado menos 8 en el peor de los casos,
y en el caso intermedio sería de 2 más 5n cuadrado, que sería una complejidad cuadrática. En la siguiente, vamos a explicar sobre lo que nuestra compañera Geraldine en su momento explicó en cuál son la impresión de datos. En este caso se va a dar una impresión de datos tanto para nodos siguientes como para nodos anteriores. En este caso tenemos el imprimir número 1 y en la siguiente diapositiva tenemos el imprimir número 2 y la complejidad que tiene este tipo de función en la siguiente diapositiva. En este caso, tenemos también los tres tipos de datos, cuál sería el mejor de los casos, el peor de los casos y un caso intermedio. Ahora, en la siguiente diapositiva, es la parte que me toca a mí. En este caso, se da una representación. Si fuera PowerPoint, se vería una breve animación en donde veremos que para bajar los datos sería como una parte, eh, como una parte contraria a la entrada de datos. En este caso, lo que se va a hacer es eliminar el nodo, pero conectar los nodos que quedan sin conexión al nodo intermedio, hacer la conexión entre ellos. En este caso, el nodo 45 y el nodo 41 se conectarían, dejando que el puntero que va en este caso al nodo 3 pasaría a ser el puntero siguiente al nodo 1. Y el puntero anterior, que es del nodo 3, sería al puntero, el puntero anterior a 1 sería el 45. En la siguiente diapositiva podemos ver también las ventajas que tiene esto. Como leemos en esta ocasión, como se ve en la diapositiva, las ventajas que tiene una lista doble enlazada en el momento de la eliminación es que se puede, como es una lista doble, en sí tiene doble, no es como la lista simple que tiene nada más un solo puntero y se puede atravesar de una sola dirección. En el caso de la lista doblemente enlazada, se puede recorrer tanto hacia adelante como hacia atrás. Eso lo que permite es que la búsqueda del nodo sea más eficiente y poder encontrar el dato y hacer la eliminación. También tenemos una desventaja, y es que necesita un dato adicional para los punteros debido a que es doblemente enlazada. Y también, pero esto también podemos hacerlo nada más con un solo puntero. Y todas las operaciones requieren un puntero adicional anterior, que era lo que ya habíamos hablado anteriormente. En la siguiente diapositiva podemos ver los tipos de categorías o las diferentes situaciones que se puede presentar la eliminación de datos, como es después de la eliminación del nodo principal. En la siguiente también podemos ver, después de la eliminación del nodo central, en cuál quedaría el nodo, como se eliminó el nodo principal o el encabezado, también se presentaría una ecuación en donde el nodo siguiente pasaría a ser el encabezado o nodo principal. Y en la siguiente diapositiva sería cuando, después de la eliminación del último nodo. Aquí podemos ver, como yo lo he recalcado a lo largo de todo este tiempo, como siempre hay un puntero en cual el último puntero siempre va a ser nulo y un inicial. Y en la lista doblemente enlazada va a resultar un puntero tanto hacia adelante como hacia atrás. En la siguiente diapositiva podemos ver el algoritmo de borrar datos, así como lo dijo un compañero en la exposición pasada. Existen dos tipos de algoritmos para realizar una eliminación de datos: por medio de valor y por medio de buscar el nodo. En este caso se busca un valor, pero en sí podemos ver que se le pasa como parámetro la lista o el tipo nodo y el valor. En esto podemos ver que también hasta que sea nulo
que sea P diferente de nulo, P es igual a la lista, se hace un recorrido de todos los datos, de todos los nodos, y cuando lo encuentre hacer este tipo de conexión. Y después de hacer las conexiones de direcciones de memoria por medio del puntero, se realiza un delete. Y este sería el proceso que se realiza para la eliminación de data. En la siguiente diapositiva podemos ver el programa en funcionamiento. En este caso vamos a insertar los tres primeros números, que sería 1, 2, 3. En la siguiente diapositiva podemos hacer un listado que sería, en la primera vemos que se entraron los datos, en la segunda podemos hacer un listado que sería mostrar de datos, en este caso 1, 2, 3, como ya vimos, y en la siguiente vamos a realizar la eliminación. En este caso, como el ejemplo anterior y las representaciones anteriores, vamos a borrar el nodo intermedio entre 1 y 3, en este caso sería 2. Y como vemos aquí, ingresamos el número 2. En la siguiente diapositiva vemos la representación que, como dije una vez pasada, como vuelvo a repetir, es una animación, pero en este caso por CPDF no se ve. Y en la siguiente ya podemos ver los resultados, en cuales ya hemos eliminado el valor número 2 que estaba contenido en el nodo, y tenemos 1 y 3. Después vamos a realizar un análisis de, de lo que del algoritmo de eliminación. En este caso podemos ver que es lineal. De acuerdo a esto, la ecuación nos quedaría 9n más 4, y en el mejor de los casos nos quedaría que sería 9. En la complejidad es constante. En sí siempre va a ser constante, porque solamente vamos a hacer un recorrido y vamos a hacer una eliminación. Pero en el peor de los casos puede ascender a tipo lineal, que se da por medio de la notación o mayor, que en este caso es constante, y también la complejidad de tipo espacio también es constante. Y este sería todo.